es un tema que nos pone a pensar, pero también nos pone a tomar acción, porque como mencionaba Nati al principio del programa, quien dice que la inteligencia artificial solo viene a sustituirnos. ¿Qué pasa si la vemos como una herramienta y la dejamos de satanizar, sino más bien la aprovechamos para potenciarnos a nivel profesional? Hoy vamos a hablar de eso en un sector que ayuda demasiado a la sociedad, que son los profesores, y queremos saber cómo puede ayudar la inteligencia artificial justamente a este gremio. Así es, por eso tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompaña primeramente Cristel Gutiérrez, ella es profesora y especialista de inteligencia artificial. Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarnos, ¿verdad? De verdad estamos muy complacidos de poder compartir experiencias y todo lo que ha sido la travesía de Ocean en general. Entonces sí, estamos muy agradecidos de poder estar acá. Muchas gracias. Gracias a vos. También está con nosotros Josué Méndez Fonseca, especialista en inteligencia artificial. Buenos días, José. Este aplauso también. ¡Eso! El aplauso. Nati y Rose, muchísimas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar acá y que de esta conversación salga algo muy importante que pueda ayudar a muchas personas. Eso es lo más importante para nosotros. Vamos con la pregunta clave, lo decíamos al principio de la entrevista. ¿Por qué la gente ha satanizado tanto estas herramientas y creen que vienen a sustituir profesiones como la de los profesores o maestros? Totalmente de acuerdo y eso es lo que se puede ver, ¿verdad? En redes sociales, que la gente, no, yo no uso inteligencia artificial porque me va a dejar sin trabajo o estas cosas. Y yo creo que lo más importante que tenemos que saber y entrando con el tema de docentes es partir del hecho que la inteligencia artificial no viene a sustituir al docente, sino viene a ser un asistente. Es un asistente que va a ayudar al docente a lograr que su día a día, sus labores se hagan de una forma más automatizada. Yo creo que la sobrecarga que hay actualmente en la docencia ni siquiera es por un tema de tener que los alumnos, ni no, es un tema de mucha carga operativa, que realmente lo que vienen a hacer herramientas de inteligencia artificial es decir, ok, te ayudo y te asisto con todos tus trámites operativos, con todo el tema de planeación y más bien que el docente se dedique a lo que tiene que ser más importante, que es la labor de docencia, ¿verdad? La labor de estar con sus alumnos y darles ese acompañamiento que ellos requieren y no perder tanto tiempo en temas operativos. Eso es definitivamente lo que tenemos que verlo y la inteligencia artificial es así en todas las ramas, así es como tenemos que verla, no viene a reemplazar, no viene a quitarnos nada, más bien viene a complementar nuestras labores y que esas labores nos permitan a nosotros liberarnos en tiempo y dedicarnos a lo que realmente es importante en nuestras profesiones. Como cada cosa, cada proceso nuevo implica tiempo aprenderlo, ¿verdad? A mí las primeras veces que utilizaba alguna herramienta de inteligencia artificial me tomaba mucho tiempo. Conforme las voy utilizando más, ya uno le agarra el toque, claro, como dicen. Y además ir entrenando los distintos modelos, como le llaman, permite que uno vaya agilizando los procesos. Precisamente ese acortamiento de tiempo es lo que nos permite soñar con que algún día las jornadas laborales de lo que usted hace en 8 horas diarias, que 8 se convierten a veces en 10, tal vez lo hace en 6 o en 4 horas. Y entonces esto permitirá algún día tal vez llegar a reducir las jornadas laborales, pero no que nos cobren, ¿verdad? Que menos días, pero con un montón de horas más, sino menos horas, menos días. ¿Por qué no pensar en eso? Pero en materia educativa propiamente, chicos, ¿estamos preparados como país para que el sistema educativo integre la tecnología full? Nati, la veo como muy entrenada, por decirlo así, o con mucha información, qué bueno, y eso es súper importante porque de eso se trata. Yo creo que el otro día leíamos el estudio que hizo el MISID, digamos, y hablaba que Costa Rica, Nati, tiene todas las características para ser un líder regional de inteligencia artificial. Siempre nos hemos caracterizado por mucho tema de tecnología y que actualmente tenemos todas las condiciones para ser líderes en inteligencia artificial y que más bien de acá de Costa Rica salga para otros países. El reto es grande, por supuesto. Todo viene desde una línea, Nati, de
entrenamiento y poder estar realmente capacitados para hacer la inteligencia artificial. Yo creo que ahora, si vemos las redes sociales, Nati y Rose, ustedes van a poder ver trends de fotos que usted sube, y lo que hemos estado viendo estos últimos días, de que usted sube una foto y le dice a ChatGPT y eso te da una imagen, y es lindo, es bonito y todo, pero realmente, Nati, tenemos que estar realmente capacitados, ¿verdad?, para poder decir, voy a usar la inteligencia artificial como una herramienta o un asistente que me ayude de una forma real. O sea, lo de las fotos y todo eso es interesante, pero es que la inteligencia artificial va muchísimo más allá y va más en una línea de un asistente y un acompañamiento. Acá vos dijiste una palabra que nos marcó montones, optimizar. Claro. Y justamente ahora le preguntamos a Cristel, vos como profesora, ¿cuáles son las tareas que consideras que se pueden optimizar o facilitar en el área de los profesores? Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, como profesora, yo he trabajado en varios niveles educativos, desde primaria, secundaria, he sido docente universitaria, pero básicamente son esas tareas sencillas las que nos quitan más tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a pasar lista, ¿verdad? Yo me acuerdo agarrar una hoja y empezar a hacer con una regla y, ¿verdad?, recordar también a las profesoras mías o a la niña del kinder pasando lista, entonces escribiendo en una hojita, llegó el momento en que la hojita se le mojó y la profesora o la maestra se quedó sin datos, sin nada, que se le perdieron los exámenes, uy Dios, ¿dónde está mi respaldo? O que digito, por ejemplo, las notas en un sistema en la computadora y se me borró la fórmula. ¿Qué hacemos? Buscamos al compañero que nos ayude, ¿verdad? Acá lo bueno es que podemos maximizar esas tareas que a veces creemos que son tan sencillas, pero por lo sencillo que es, se nos vuelve un poco complejo. Cuando llevamos muchos grupos, cuando tenemos muchísimas clases y no solo grupos dentro de un mismo centro educativo. ¿Qué pasa con los profesores o los docentes que tienen que trabajar en 4 o 5 para poder completar su jornada semanal, ¿verdad? Imagínense el caos que se le hace tal vez a la niña de hace muchos años que apenas está empezando a conocer, incluso está adaptándose a las tecnologías como la computadora básica, ¿verdad? Entonces es, para mí, de las funciones principales de esto es que nos logra hacer más fáciles las tareas que son sencillas y que a la larga nos pueden costar pues mucho tiempo. Por aquí se une a este panel de conversación un invitado más que teníamos pendiente de presentar. Él es Javier Fallas, también asesor de educación y tecnología. Javi, te recibimos con este aplauso también. Eso, bienvenido. Javi. Muchísimas gracias, verdaderamente para mí es todo un placer y un privilegio poder compartir con ustedes hoy acá, más desde la perspectiva tecnológica y desde la perspectiva docente, ¿verdad? Javi, así, adelante. Javi, queríamos preguntarte porque este tema sabemos que convoca a muchas personas que están escuchando ahorita el programa. Vos, con tu experiencia y estos proyectos maravillosos que están desarrollando, ¿cuál crees que es el mayor miedo que han identificado ustedes en los docentes ante la inteligencia artificial? Bueno, como toda tecnología emergente y novedosa, ¿verdad? Todos los seres humanos siempre tenemos resistencia al cambio. Siempre nos asombra y al mismo tiempo también nos da cierto pánico ese cambio. Eso nos hace entonces generar cierta reticencia. Sucedió, por ejemplo, con la máquina de escribir, cuando pasamos de la parte caligráfica a la máquina de escribir, sucedió del paso de la máquina de escribir a la computadora, y ahora el sentir la parte tecnológica tan cercana, muy humanizada, también se podría decir, como un asistente, también genera cierta reticencia en el ser humano, ¿verdad? Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, ¿cuál es entonces el miedo o el temor? El temor a ese cambio, a lo que hemos hecho cotidiana y rutinariamente, y que ha estado establecido a lo largo de muchos años, ¿verdad? Porque esta es la profesión docente es una de las 4 profesiones pilares fundamentales de la sociedad que son tradicionalistas. Y el encontrar ahora un apoyo tecnológico, una asistente virtual de la mano con la inteligencia artificial, genera ese temor de ser reemplazado, no más bien de encontrarlo como un aliado o como un amigo. Entonces siento que ese es como el principal punto, que el docente siente que va a ser reemplazado, que siempre que va a ser sustituido, y no es así, más bien es por el contrario, es esa aliada que se necesita para que nosotros volvamos nuevamente a retomar
como docentes, como pedagogos, el proceso de enseñanza-aprendizaje y eliminar esa sobrecarga laboral administrativa y rutinante que nos ha ido sacando de la línea de ser docentes y más bien nos ha hecho ser más burocráticos y administrativos, y hemos perdido completamente el enfoque humano-pedagógico del aula. Qué interesante todo lo que estamos conversando, y usted que nos oye puede también unirse a la conversación a través del 57-000-915. Por ejemplo, aquí nos dicen, espérese para ver cuál era. Así, buenos días, Nati Rose, fiel escuchada de su programa. Definitivo, los docentes tienen que estar actualizados porque los jóvenes y niños ya hoy en día nacen con tecnología en la mano. Qué buen punto. Tiene toda la razón, Sí, es increíble. Yo a veces, punto. mis hijos que no usan pantallas, digamos, lo necesario para la escuela, en la escuela, la mayor, y me enseñan cosas. Sí. Entonces me hace mucha gracia, ya ellos vienen con ese chip. Otra cosa, dice, hay personas que, como yo, aprendemos más con material audiovisual y eso ayuda mucho. Es muy interesante, ¿verdad? También eso, el sistema que cada quien tiene de aprendizaje. Claro, y ahora que entra este mensaje, yo creo que también algo muy interesante de analizar es cómo los docentes se pueden mantener al tanto hasta para evaluar, porque cómo sabemos que realmente los materiales de trabajos, de tareas, etcétera, están siendo realizados por el estudiante y no por un asistente, ¿verdad? Entonces, si usted no está familiarizado del todo, ¿cómo puede identificar? Es un muy buen reto. Es un muy buen reto y no se da solo en el tema de la docencia, ¿verdad? Se dan todas las demás ramas, que por decirlo de una forma, en las cuales existe toda esa posibilidad, pero ¿qué sucede si el docente, como decíamos, no está informado? Ahora vos preguntabas que cuál es el mayor reto, y Javi hablaba mucho del temor y el miedo. Yo también considero que el tema de la desinformación, nosotros hicimos una encuesta con muchas personas, con más de 100 personas, y la mayoría nos decía, es que no sé usarla, ¿verdad? Entonces obviamente usted va a tener un temor a hacerlo, y ahora imagínese usted lo que decía la persona que escribió, ¿y cómo hago yo? Si tengo un alumno que puede saber más que yo de tecnología e inteligencia artificial, creo que se hace, Nati, una obligación. Pero ¿saben qué creo yo? Bueno, a ver, no soy profesora, me lo imagino así. Es un escenario en el que todas las generaciones tenemos la oportunidad de ser nuevos en algo. Qué bonito. Entonces, qué chiva verlo como la oportunidad para que entre todos nos ayudemos. Vean, la semana anterior, como les decía, que estaba en esta actividad que estuvo muy linda, llena de tecnología y todo, alguien dijo eso, dice, es que yo le trato de explicar a mi tía y me da miedo. Y decía esta persona, que les digo, es de OpenAI, o sea, está top de tops, ¿verdad? Dice, haga lo que yo hice con mi tía, instálenle alguna herramienta, algún modelo, y ojalá pónganle voz. Dice, hasta acompañada se siente, dice, a veces le pregunta hasta de chismes, de lo que sea, pero es una manera de dar el paso y decir, mira, no era una amenaza, puede ser mi aliada o mi aliado. Así que son oportunidades bonitas, veámoslo como esto, como lo que hoy estamos haciendo, una oportunidad para que usted se entere más, y ojalá si hay docentes que nos estén escuchando, pues también nos den sus aportes y sus experiencias con respecto al tema. Por acá continuamos conversando y tenemos cualquier cantidad de preguntas. Nos hacen una pregunta específicamente para Cristel. Dice, si vos sentís que se ha perdido la lectura un poco por motivo de la tecnología actual y la inteligencia artificial, porque antes, dice, yo inclusive recuerdo que cosas muy sencillas las memorizábamos, como un número de teléfono. Hoy en día nadie se sabe los números de teléfono de nadie, nos pone aquí un oyente. Sí, sí, es cierto. Claro, esa pregunta me genera muchísimas respuestas al mismo tiempo, ¿verdad? Ahorita estamos con el tema de inteligencia artificial y realmente tenemos que buscarlo desde una forma estratégica que nos vaya a complementar esa parte que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ahora estaba hablando con Nati, entonces estábamos viendo que hay muchas aplicaciones que nos permiten, ¿verdad?, fomentar la lectura desde una forma utilizando las herramientas que sean más agradable. Entonces buscar como la forma en la que nosotros podamos ver qué es eso en lo que nos estamos fallando un poquito y para ver cómo complementarlo, porque inteligencias artificiales hay muchísimas y hay que buscar la que mejor nos sirva a todos, ¿verdad?, a cada una de las necesidades que tengamos. Hay más preguntas para ahí, amiga, de nuestros oyentes, porque Sí. si no aquí tenemos Por acá muchas. tenemos, dice por acá,
Es un comentario. Primero que todo hay que enseñar a los profesores a amar su profesión, porque evidentemente ya vamos a ver profesores delegando la elaboración de proyectos y exámenes a la inteligencia artificial. Igual contenido de cursos y más. ¿Quién va a medir eso? Partiendo de la cultura base del empleado público del mínimo esfuerzo, dice por acá. Ok, bueno, vamos a ver. Primero, gracias por la pregunta a la persona que la generó. Creo que la labor docente, la vocación docente se trae desde los inicios, ¿verdad? Todos tenemos, los que hemos estudiado educación, ese llamado a poder servir, no a servirnos, y a servir principalmente a aquellas personas que tienen esa sed de conocimiento, esa sed de aprender y que están en ese crecimiento durante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos en un punto de convergencia en este momento, en el que nosotros no somos los docentes los dueños absolutos del conocimiento, como fue hace mucho tiempo atrás, ni los chicos tampoco, ni las chicas son las dueñas absolutas del conocimiento. Por el contrario, más bien convergemos en un punto en el que la labor docente va a ser de un proceso de enseñanza, aprendizaje y mediación pedagógica. No es delegarle a la herramienta o a ChatGPT o a la inteligencia artificial o a Ocean o a cualquiera de ellas la labor docente o la vocación, porque la vocación es algo muy humano. Es simplemente la parte administrativa y burocrática que nos ha ido englobando en la interrupción del proceso de enseñanza, aprendizaje, esa calidez humana que una herramienta tecnológica no le va a dar al estudiante o al estudiante. Hablemos un poquito de qué significa aprender bien el uso de una herramienta o de un modelo de inteligencia artificial, ¿verdad? Porque hablábamos antes de entrar al aire de que no es solamente el copy-paste, ¿verdad? De que le pedí algo, me lo dio, lo copié, lo pegué. Está muy bien ese primer paso, como primer paso, pero ¿hacia dónde deberíamos de ir? ¿Cuáles son algunos errores que tal vez estamos cometiendo para entender ese concepto de optimizar versus restarle valor a la tecnología? Nati, yo creo que algo súper importante que tenemos que ver es la gran cantidad de opciones que hay, digamos, de inteligencias artificiales, ¿verdad? Hay inteligencias artificiales más sencillas para hacer cosas muy sencillas o como preguntar, por ejemplo, usted puede agarrar las más conocidas para no decir nombres, ¿verdad? Y usted puede hacer preguntas muy básicas y ella va a tener esa información, pero usted no va a poder ir a estas inteligencias artificiales a hacerles preguntas específicas, como por ejemplo de su labor docente. Usted no puede ir a una de estas inteligencias artificiales genéricas, ¿verdad? Que son abiertas para todos y hablarle de su aula, de su grupo, de sus alumnos, porque no tendría ninguna relación. Ella pues no está entrenada y yo creo que aquí a ese punto al que quería llegar es el nivel de entrenamiento que se le da a la inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial, como los asistentes que nosotros hacemos y tenemos, son asistentes creados desde cero, donde nosotros los entrenamos desde cero, le damos la información que queremos que ellos conozcan y les decimos, ok, tienes que comportarte de cierta forma, lo que llamamos los famosos prompts, que yo creo que son conceptos que sí ya se han ido como posicionando más, y usted dice, ok, yo necesito que esta herramienta sea especializada para docentes, que sea entrenada para docentes, que esté, por decir así, respaldada con la información que da el MEP, que dan las diferentes instituciones, y basado en eso, la herramienta realmente sea funcional. No podemos, y esto es súper importante, Nati, Rose, Javi, Cristel, no podemos delegar o no podemos decirle a cualquier tipo de inteligencia artificial, ayúdame con esto. Eso es donde ya entramos en un tema de desinformación y que realmente ahí se nos puede complicar el asunto. Es un tema, Nati, de una inteligencia artificial entrenada y especializada. Cristel, bueno, vos sos, además de docente, sos profe de inglés, sos abogada, tenés toda esta amplia experiencia. A mí me encantaría que vos nos dieras un ejemplo, porque ahora nos diste el de pasar lista, ¿verdad? Como a la vieja usanza, los profes que pasaban lista ahí con el check y todo. ¿Algún ejemplo muy puntual en el que podamos nosotros visualizar cómo en la docencia hoy en día están ustedes apoyándose en esta herramienta? Y me viene a la cabeza mis primas. Tengo unas primas de mi edad, son gemelas, Rosario y Milagro, en San Gabriel de Acerrí. Les mando un fuerte abrazo a ellas dos. Son profes. Y bueno, al igual que todas las profesoras del mundo y los profesores, ¿cuántas horas extra le dedican a revisar trabajos, a hacer los planes de, ¡uy, Dios mío, estudio!
no sé, pensé en eso, pero decid vos algún ejemplo práctico así aplicado hoy en día. Bueno, en mi experiencia propia, ¿verdad? Y he visto a muchísimos colegas, amigos. De hecho, cuando nos reunimos, esas son como de las quejas principales. Chicos, ¿cómo hacemos? Más que todos los planeamientos. Porque primero, los planeamientos se tienen que generar de forma anual. Luego, dependiendo del centro educativo, se pueden solicitar de forma trimestral, semanal, quincenal o incluso, ¿verdad? Casi que diarios junto con las crónicas. Entonces, sí, yo diría que el hecho de hacer planeamientos es lo que más tiempo nos quita fuera de un horario laboral. Eso es lo más triste, ¿verdad? Que estamos sacrificando nuestras familias, nuestro tiempo libre, nuestro tiempo para desconectarnos, y eso es lo que está generando ahora el llamado, ¿verdad? Burnout. Entonces hay que tener cuidado con la salud mental, y aquí el hecho no es trabajar menos, es trabajar más inteligente y de una forma más eficiente, utilizando las herramientas que hay. Y yo creo que eso es algo que se veía antes también con herramientas que eran las de ese momento. Sí, y que eran buenísimas. Y que eran buenísimas, momento, sí. pero yo creo que aquí lo decían muy bien, es un tema de vocación, y yo creo que los profesores hacen una labor impresionante por la sociedad en general. Al final están educando a nuestros futuros ciudadanos. Claro. Y yo creo que es muy interesante. Quiero compartirles un video que me viene a la mente ahora que vos decías eso. Vi a una profesora de una escuela primaria en Estados Unidos que lo que hizo cuando estaban saliendo, y esto es muy básico, porque obviamente ustedes están desarrollando herramientas que tienen un peso en la función mucho más grande, pero vean algo tan sencillo y tan creativo. Ella tomó a los chicos para motivarlos y les preguntó la típica pregunta que hacían los maestros: ¿qué quiere usted ser cuando sea grande? Les pidió unas fotitos, ¿verdad? Y ahí da para otro programa para hablar un tema de la privacidad y la seguridad de los datos, ¿verdad? Le pidió unas fotos a los chicos y los proyectó cuando todo el mundo estaba haciendo estas fotografías ¿verdad? Ella lo utilizó para que los chicos se vieran grandes en su profesión. Ay, qué bonito. Y entonces qué motivación más grande. Era algo impresionante, visual, ¿verdad? muy Algo visual. muy visual. Entonces, que uno quería ser astronauta y lo proyectó en su edad, ya siendo astronauta, ¿verdad? Y los chiquitos lloraban y todo de verse en eso, ¿verdad? Y los papás súper agradecidos. Esta herramienta tan sencilla, que obviamente con las limitaciones y con las restricciones, porque al final son datos de menores y sabemos que esto tiene su ciencia y sobre todo es delicado, pero el llegar como profesor o profesora a decir cómo le voy a cambiar la vida a mis estudiantes hoy, cómo puedo hacer para impactar con estas herramientas, es algo que también se vale. Claro, y aquí es muy, muy interesante y muy bonito, ¿verdad? Porque acá estamos dejando un poquito de lado o teniendo como ese apoyo en la parte administrativa para poder enfocarnos y centrarnos en las cosas que no se pueden sustituir, que ninguna herramienta podría hacer por nosotros. Donde también es muy valioso, y tomando las palabras de Rose y de Crystal, con respecto a los planeamientos, la necesidad y lo significativo que es, porque Costa Rica es una república pluricultural, multiétnica y multilingüe. Vamos a tener diferentes regiones y diferentes contextos, por ejemplo. Entonces, cada planeamiento tiene que ir, no puede ser algo que es un machote, tiene que ir acorde al contexto sociocultural y con el contexto socioeconómico donde se está desarrollando la labor docente. Lo que nos hace caer entonces en el paréntesis o en el espacio en el que ahí es donde la inteligencia artificial nos viene a fortalecer principalmente ese proceso de enseñanza-aprendizaje, rescatando valores, principios, costumbres arraigados en ese espacio, como la Guanacastequidad, como el Día del Afrocostarricense, entre muchos otros detalles que tienen que estar inclusivos y tienen que estar compenetrados en ese planeamiento y en esas evaluaciones. Eso es muy, muy importante también para tener. Chicos, esta conversa la podríamos llevar mucho más allá por horas de horas, pero yo creo que ya nos quedó pues la espinita de intentarlo quienes no lo han hecho y de evolucionar los que ya la estamos utilizando. La invitación que ustedes nos tienen que hacer, por favor, rápidamente antes de despedir el programa, porque es algo muy, muy valioso. Gracias, más bien, de nuevo, gracias por la invitación. Sí, estamos muy, muy contentos, Nati. Próximo lunes, 6 de la tarde, vamos a estar presentando un taller de inteligencia artificial para docentes y vamos a aprovechar para lanzar nuestra herramienta de inteligencia artificial. Será de 6
a 8 en la Universidad Latina en San Pedro. Pueden registrarse, oceanclass.com. Así lo pueden buscar en las redes sociales también. Ahí se registran y apartan. Solo hay 100 cupos. Entonces corran a hacerlo, y si no, virtual, abierto para todos. Eso era lo que te iba a preguntar, que si las personas se podían conectar desde provincias, por ejemplo. Sí, de hecho, que lo que decía Javi es súper importante. Nosotros queremos ser full inclusivos y queremos llegar a los docentes a todas las partes. Entonces, full abierto a nivel virtual y presencial, solamente 100 cupos. Entonces, full invitados a todos ustedes también, de verdad. Y nada, esperar que realmente la inteligencia artificial, estamos completamente seguros, va a impactar de forma positiva no solo en los docentes, sino a nivel de país, y nosotros tenemos que ser esos embajadores de inteligencia artificial. Excelente. Nada más para agregar algo más, recordarle a todas y todos los que escuchantes que somos una herramienta, una plataforma diseñada y creada por docentes, para docentes y en pro de los docentes y del Genial. proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, muchas gracias a todos. Nos acompañaron hoy Josué Méndez Fonseca, especialista en inteligencia artificial, también Javier Fallas, asesor en educación y en tecnología, y por supuesto también estuvo con nosotros Cristel, a quien le agradecemos mucho. Cristel Gutiérrez, ella es profesora y especialista en inteligencia artificial. Excelente. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.